Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy tendremos el gusto de estudiar la lección de escuela sabática para el sábado 15 de mayo titulada El pacto en el Sinaí. Para dar inicio vamos a tener una oración. Gracias Padre Celestial por tu amor. Bendícenos Señor al estudiar tu palabra. Danos tu inteligencia y la sabiduría necesaria para comprender el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4 y dice lo siguiente: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El repaso de esta lección está basada en el libro de Éxodo capítulo 19, versículo 4, y la reseña nos dice lo siguiente: Después de haber vivido entre los egipcios, cuya religión enseñaba que la salvación se compraba con las obras de las manos humanas, Israel perdió de vista quién era el Dios en realidad. Creían que la obediencia a Dios era su salvación y que la redención surgía de los méritos propios, no de su relación personal con Dios. Un comentario nos dice: cuando un águila quiere enseñar a volar a sus pichones, empuja a uno de los aguiluchos y con el pico lo saca del nido. El águila empieza a caer y la gran águila vuela por debajo, extiende las alas, atrapa al pequeño sobre su espalda y sube una milla por el aire. Cuando apenas se puede distinguir al águila como un punto en el cielo, ésta se gira hacia un costado y el aguilucho cae y aletea unos 300 metros. Mientras tanto, el águila da vueltas alrededor del aguilucho y debajo de él. Toma el aguilucho con sus alas y lo eleva de nuevo por el aire. Después vuelve a soltar al aguilucho y este desciende cada vez más, a veces a unos 30 metros del suelo. De nuevo la gran águila toma al pequeño en su espalda y suben una milla más. Poco a poco el aguilucho aprende a volar. El águila sabe cuando está cansado el aguilucho. Echa el aguilucho al nido y saca al siguiente y comienza de nuevo. Sobre las alas del águila. Con sus afiladas garras de la gracia, el águila eterna de la montaña sacó al aguilucho hebreo del altivo nido de la opresión egipcia. En el Mar Rojo, el aguilucho se hundió en el pánico al escuchar el estampido de las ruedas de los carros de la injusticia en el desierto. Mientras la fe del aguilucho aletaba, contempló de enormes muros de aguas abiertos que se elevaban gloriosamente la atención. Saludando la omnipotencia de la majestuosa águila, entre los muros de agua clara se había tallado un camino seco de manera sobrenatural que guiaba al aguilucho tembloroso por un paso seguro. El diseño de la salvación. Así como la expresión hebrea Goel, expresada en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 6, que dice lo siguiente: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Revela que Cristo es el pariente redentor de Israel, y hay 4 términos griegos del Nuevo Testamento que amplían de qué manera Cristo es nuestro pariente redentor. El primero es agorizo, el segundo exagorizo, el tercero lutro y el cuarto apolutrosis. La primera palabra para redención, agorizo, nos dice que Jesucristo vino a la tierra para localizarnos en medio de nuestra depravación y para inspeccionar personalmente nuestra esclavitud a Satanás. La segunda palabra para redención es exagorizo. Declara que Jesús vino no solo para inspeccionar nuestra condición, sino además para alejarnos permanentemente del poder de Satanás. La tercera palabra, titulada lutro, nos dice que Jesús estaba tan comprometido a librarnos del dominio de Satanás que estuvo dispuesto a pagar el precio del rescate con su propia sangre. Y la cuarta palabra, titulada apolutrosis, nos dice que además de liberarnos permanentemente del dominio de Satanás, Jesús nos restauró a la posición de hijos de Dios. El siguiente punto que estudiaremos es titulado El pacto en el Sinaí. En el pacto del Sinaí, expresado en el libro de Éxodo 19, capítulos 5 y 6, que dice lo siguiente: Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oídos a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Habían 3 elementos o aspectos fundamentales que Yahvé reveló al dirigirse al antiguo Israel en relación con su voluntad instituida para ellos.
El primer elemento de este pacto era el deseo expresado por Dios de hacer de la nación hebrea una posesión entrañable, en contraste con otros tipos de posesiones, a saber aquellas que no podían desplazar, como los bienes raíces. Israel llegó a ser, mediante el amor y el afecto de Dios, un tesoro móvil. El segundo aspecto de este pacto era que Yahvé planificó hacer de Israel un reino de sacerdotes. Cada israelita, de una u otra forma, debía funcionar como agente sacerdotal de Dios para llevar bendiciones a las naciones de todo el mundo y atender sus necesidades. El tercer elemento de este pacto se enfocaba en el plan de Yahvé para que Israel llegara a ser una nación santificada. En esencia, el Israel del pacto de gracia se convertiría en una entidad santa, aún sabiendo de antemano que el antiguo Israel pronto rompería su pacto. El siguiente aspecto que estudiaremos es titulado Dios e Israel. Y ahora, si ciertamente escuchas mi voz y guardas mi pacto, serás para mí un tesoro especial sobre las naciones, porque toda la tierra es mía, y serás para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el libro de Éxodo, capítulos 19, 5 y 6. El Evangelio es la ley desplegada, ni más ni menos, la ley del señal de Cristo. Cristo señala a la ley. El Evangelio llama a los hombres al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. Por lo tanto, el Evangelio llama a los hombres a volver a la obediencia de la ley de Dios. El siguiente aspecto que estudiaremos es titulado Promesas y promesas. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación para alguien, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura. En este punto la falsedad tendría una oportunidad de ser aceptada como verdad. Esta es otra manera de expresar esta verdad. No es fe y obras, no es ni fe ni obras, es una fe que obra. Revelamos nuestra fe mediante nuestras obras. De hecho, las obras fortalecen la fe. Aplicación a la vida. Para reflexionar. Durante la última semana de 1999, el Salón.com publicó una historia titulada El Salón de la Infamia. Se trataba de 10 figuras deportivas más deshonrosas de ese año. La lista incluía de todo, desde alguien que fue arrestado por asesinato hasta otro que había sido sorprendido con drogas. Se trataba de hombres que habían firmado un contrato con sus equipos y aficionados. Comenzaron sus carreras con la mejor intención, jugaban bien y vivían honradamente y demostraban ser dignos de las firmas de sus contratantes. Antes de firmar un contrato con alguien es importante conocer el carácter de esa persona. ¿Qué hay en el carácter de Dios que nos hace sentir cómodos en entablar una relación con el pacto con Él? ¿Crees que Él mira primero nuestro carácter antes de establecer una relación con nosotros? En la mayoría de las sociedades comerciales los beneficios para ambas partes son iguales. Sin embargo, cuando un Dios divino se asocia con un ser humano pecador, la relación comienza con un desequilibrio terrible. Dios aporta mucho más de la sociedad de lo que nosotros podríamos aportar. ¿Cómo es posible que estar sujetos a Él aún sin tener el privilegio de ser sus socios? Antes de firmar un contrato, debemos leer todos los requisitos y la letra chica. Pero cuando Dios hace un pacto es muy claro. No hay letra chica en la lectura entre líneas. Sus palabras son una serie de expresiones definitivas. Por ejemplo, en el libro de Éxodo capítulo 6, 6 y 7 que dice lo siguiente. Éxodo 6, 6 y 7. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con su brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y dice, yo os sacaré, os libraré, os redimiré, y os tomaré. En respuesta, ¿qué aportarás tú a la sociedad? Si estuvieras en los zapatos de Dios, ¿cuán cómodo estarías al hacerte socio de alguien como tú? Los contratos se personalizan de acuerdo a las partes interesadas, al tipo del negocio y demás. ¿De qué manera Dios ha personalizado el pacto contigo? ¿Cómo demuestras tu agradecimiento por las concesiones que Él ha hecho en caso de que rompas con tu pacto? ¿Cómo afecta el papel de Dios como amigo tuyo su papel como socio? ¿Existe un conflicto entre los dos roles? Dios reconoce nuestra fragilidad. En el libro de Salmos 103, versículos 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición,
se acuerda de que somos polvo. ¿Qué significa esto de que Dios excusa los pecados? Sabemos que Dios perdona el pecado. ¿Cuál es la diferencia? La idea de que Dios desciende a nuestro nivel humano es más obvia en el Nuevo Testamento, y la gente a menudo asume que Dios era distante e inaccesible en el Antiguo Testamento. ¿Por qué esta concepción es inexacta? Muchas de las instrucciones dadas a Israel después del Éxodo pueden parecer irrelevantes y anticuadas para la gente moderna, y está claro que por lo menos algunas de ellas no se aplican para el tiempo de hoy. ¿Cómo crees que funcionaban las normas y los ritos dados después del Éxodo para enseñar las lecciones que Dios quería que aprendieran? ¿Cómo saber cuáles podrían aplicarse a nosotros hoy? Gracias amigo y hermano por escuchar la lección de esta semana. La próxima semana estudiaremos la lección titulada La Ley del Pacto. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando estas lecciones y recuerda amigo y hermano, darle un me gusta y compartir con tus amigos este mensaje de salvación. AIR Canal tiene un nuevo ministerio titulado Motivados por Cristo. Nos puedes encontrar de esa manera en YouTube. A continuación te dejaremos el enlace. En él podrás encontrar lindas reflexiones cortas que te ayudarán en tu vida espiritual. Suscríbete al canal Motivados por Cristo y comparte esperanza.